La intervención del Estado. Por ejemplo, yo pienso en Noruega y en Noruega, bueno, lo estaba hablando con mi tío el otro día, ayer, y estamos hablando de la centralización. Y ahí sacamos el tema de que a lo mejor la gestión sería igual de buena si se privatizara. Y ahí saqué el ejemplo que siempre pone Bastos de no es lo mismo, creo que estamos hablando de la electricidad, que si se debería centralizar o no. Y ahí pensaba yo y le puse el ejemplo que ponía Bastos siempre de que de lo del póker, que no es lo mismo llevar a cabo esto de una gestión de una empresa de manera pública y privada en el sentido de que al ser privada tienes en cuenta el riesgo en el sentido de que si te va mal y se te jode. A través del Estado puede irte mal, pero no se te jode porque solo tiras más de el dinero que le pagamos, el dinero que hay en esa bolsa, me imagino. ¿Cómo ves eso de privatizar, mantenerlo a cara del Estado? ¿Crees que hay truco? ¿Hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de privatizar? Cosas que, porque no es privatizar y ya está, o si es privatizar y ya está, ¿cómo ves los procesos de eso? Es decir, hasta cierto punto, cuando haces uso de lo público, se cree que no existe un límite, ¿no? Que se puede gastar y gastar y gastar y ya se pagará, bueno, las deudas es una cosa más que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer una gestión pública. Y bueno, nada más allá de la realidad. Es decir, hay un momento en el que los recursos tienen usos alternativos y si se hace una preferencia por lo que se va a utilizar o no, eso no implica que no se vayan a acabar, sino que llega un momento en el que se tenga que elegir entre la sanidad y la educación o la sanidad y la carretera o lo que fuese, ¿no? Me explico. Entonces, la cuestión es decir, quién puede proferir mejor ese servicio, ¿no? Que sería la cuestión que me plantea. Bueno, es decir, hay algunos servicios que yo creo que es decir, no los puede prestar más allá del Estado, como podría ser el agua, por ejemplo, la vía, es decir, lo que son las cloacas, lo que es sí, el abastecimiento de agua potable, ¿no? Por el hecho de que es difícil hacer dos, ¿no? O varias, ¿no? En relación si son empresas privadas, ¿no? Es decir, tiene que haber unos intereses que se coaliguen, ¿no? Para que sea más eficiente, ¿no? Ese uso de los servicios. Pero más allá de esos servicios que son esenciales, ¿no? Y que no pueden llevarse a cabo por el hecho de que no hay espacio, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenga que haber dos cloacas o una cloaca por cada casa, por ejemplo, ¿no? O por cada grupo de viviendas. Pues sería casi inasumible. Por eso, desde Roma incluso son servicios que presta el Estado, ¿no? O el aparato estatal, entendido más amplio, ¿no? Si no queremos entender como Estado-nación bueno, creo que sí, ¿no? Entonces, si es más eficiente la empresa privada o pública, pues por lo general es eficiente en relación a términos económicos, la empresa privada. Claro, si entramos a ponderar cuestiones que no se pueden medir, ¿no? Con un simple, es decir, que no se pueden medir directamente, ¿no? Pues evidentemente ahí habrán cuestiones que la pública sea más eficiente en el Mm, sentido, en ese sentido, ¿no? Medir la felicidad de la gente no se puede medir, ¿no? mm. Es imposible medir la felicidad de todas las personas. Pero claro, una cosa es que esto pueda satisfacer las necesidades, ¿no? De la felicidad de las personas y otra cosa es que se pueda mantener en el tiempo. Y es que lo que sí se puede medir es el coste, ¿no? Que nos genera a partir de lo que es el dinero, la moneda, ¿no? Mm. Y eso es lo que hace sustento, ¿no? A largo plazo, de lo que son la gestión o los recursos mismos o el servicio que te preste. Yo creo que el problema ante esto que la mayoría de gente tiene es no teniendo una base teórica en el sentido de que saben cómo funciona eso de privatizar y tal. Lo primero que ven a lo mejor es que, a ver, al privatizar me va de no tener que pagar nada en lo público a tener que pagarlo. ¿Cómo explicarías tú eso? El que
no hay nada gratis en realidad, porque al final estamos pagando impuestos y eso conlleva, entiendo yo, que cuando privatizas es porque o le quitas ese poder al Estado, que es el que proporciona, por ejemplo, la educación y la privatizas, la gente piensa, mira, pues yo tengo un hijo y fui de poder tenerlo en la escuela de manera gratuita, entre comillas, a tener que estar pagando 500, 600 euros al mes o X número. ¿Eso cómo lo abordas, esa explicación? Para empezar, es importante saber que uno tiene lo que genera, ¿no? Es decir, cuando uno cobra, en el sistema en el que estamos, no cobra la integridad, ¿no? Es decir, no cobra todo lo que ha generado, cobra la parte proporcional que le corresponde en concepto de salario, ¿no? Porque después hay una serie de contribuciones, una serie de impuestos que ya se le detraen de antemano, es decir, no los ves. Mm, Por lo tanto, parece que la relación con respecto al sueldo que tienes es una cuando en verdad es otra. mm, Entonces, cuando te llega el dinero, ¿no? A fin de mes, pues ves que tienes unos gastos, ¿no? Y que tienes un ingreso, pero que ese ingreso es posible que no te dé para pagar lo que te dicen que vas a tener que pagar. Pero es mm, que la relación no es esa, ¿no? La exposición que nos presenta una relación falaz. Es decir, estás cobrando 1000, ¿no? 1000 y algo, 1000 y pico, más o menos, ¿no? Y vas a tener que afrontar una serie de gastos con lo que estás cobrando. Y no, no es así. Es decir, todo el dinero que se te está trayendo lo vas a recibir íntegro. mm. Y con ese recibo íntegro vas a tener que pagar las cuestiones que se te presenten. Ahí entra una cuestión también de responsabilidad, más allá de lo que es gestión, ¿no? Sí, es decir, más allá de lo que es la gestión mismo, la responsabilidad, aparte de la gestión, ¿no? Si vas a tener que ser responsable para cubrir tus necesidades y los servicios que vayas a demandar. ¿Qué pasa? Que en la actualidad no se demandan, es decir, uno, no se demandan los servicios que se quieren, porque ya se dan, ¿no? De por sí, y están estandarizados. Es decir, yo quiero la carretera de esta calidad. No es así, la carretera se te da y está. Yo quiero una educación de tal calidad. No, la educación se te da y está. Claro, eso dentro de la esfera pública, que puede ser un hecho, ¿no? O educación. Yo quiero salud, ¿no? Un servicio de salud con estos estándares. No, los estándares son estos para todos. Entonces ahí es cuando se diluye la responsabilidad de las personas, ¿no? La responsabilidad a la hora de efectuar, ¿no? El gasto y la responsabilidad a la hora de entender que tienes que hacer uso de los recursos. ¿Qué pasa? Que de la otra forma no. Tú estás viviendo de manera cuasi automática, ¿no? Si a ti te están dando cosas y tú las tienes que recibir. Es que por lo que escucho parece mucho más democrático en ese sentido que sea privatizado, porque al final gana el que más se pague, en el sentido de que el que más demanda tenga. Y eso es una especie de votación de que, mira, preferimos esto. Pues ese se expande y ese es el más vigente. Pero Oscar, ¿cómo funcionaría? A ver, que supongo que lo de las carreteras y todo, ¿eso cómo lo privatizarías? Que va a haber diferentes empresas que se dedican a la construcción y que te dicen, mira, nosotros queremos hacer la carretera así. ¿Y cómo funcionaría eso? Es que lo veo muy Es decir, abstracto. a mí me parece, es decir, es muy complicado de ver, pero en la actualidad existen lo que son las autopistas privadas, es decir, los peajes. Es decir, no es que no exista. Es decir, que Ah, vale. los peajes se pagan, ¿no? Si quieres correr por la autopista, ¿no? Ir por la Hmm, autopista privada, pues paga el peaje y vas por esa autopista. ¿Qué pasa? Que hay un problema en el hecho de las carreteras en las que no se puede eh, obviar su uso, ¿no? Por ello que es la carretera que está enfrente justo de tu casa. ¿Qué pasa? Que si esa persona no quiere pagar, no le puedes negar que salga de su casa con el coche, ¿me hmm. entiendes? Es decir, porque es la calle, es decir, es público, ¿no? ¿Qué pasa? Que podría entenderse que esas calles sean privadas. Sería la única manera. Y a partir de que esas calles sean privadas, es decir, de todas las personas que forman parte de una comunidad, pues que tengas tú la capacidad de hacer uso de esa calle, de Hmm. por sí. Más allá de eso es complicado. Es decir, por el hecho que no puedes excluir el uso. Es decir, es como la acera, ¿no? La acera. ¿Cómo excluyes el uso de la acera? ¿Por dónde van las personas? Ahí es cuando yo creo que es decir, empiezan a ver
los efectos de por qué tiene que haber cierto estado, aunque sea de una medida Exacto. o en ciertos aspectos. Claro, porque es que es muy idealista, ¿no? Es decir, se aleja de lo que es la realidad. En la realidad actual, digo, no digo que no sea posible, que ese es el aspecto en el que se entra a debatir, sobre todo, ¿no? Si es posible o no es posible llevarlo a cabo. Sino, claro, dentro del aspecto real, de la realidad actual, creo que no se puede hacer ese tipo de privatizaciones, ¿no? Pero un Ya. aspecto ideal, ¿no? Más elevado, ¿no? Llevado más allá de la realidad, pues sí. Es decir, pues, habría unas comunidades, ¿no? Como una comunidad de vecinos. Es decir, tú puedes negar la entrada en una comunidad de vecinos a según qué personas, Mm. ¿no? O no personas, a lo mejor en esta comunidad de vecinos no se pueden tener animales, por ejemplo, ¿no? No se pueden tener perros, por ejemplo, o cualquier otro animal, pero bueno, el perro es más común, ¿no? No se puede tener perros. Ah, bueno, pero se puede, a ver, es una condición. Si usted no cumple esta condición, pues no puede comprar esta casa. El dilema que estamos discutiendo, ¿sabes? Para saber de lo que estamos hablando, para más que nada, si, iba a decir para los que están escuchando, pero a saber. Poco a poco, poco a poco. Lo que estamos diciendo es el dilema de privatizar un sector como es las infraestructuras, las carreteras, porque a mí me viene a la cabeza, ¿cómo, sabes? Estamos discutiendo ahora cómo privatizas algo así, porque es una carretera al final. Viene alguien de viaje o alguien que vive, cualquier persona que viva, quiera usar la carretera, le estamos poniendo como única opción el peaje, pero eso es muy difícil porque, vale, ¿quién paga eso? ¿Quién es, qué es? Voluntario, pagarle a una empresa para que haga la carretera, que todos se tienen que poner de acuerdo. Claro, es que ahí es cuando ahí empieza el debate, ¿no? Mm, Es decir, si es necesario o no para que se haga la carretera. Es decir, ¿es necesario para que se haga la carretera? No, no es necesario para que se haga la carretera. mm. No es necesario. Es decir, pero claro, ahí llegamos a los freelance, ¿no? A los borrones, ¿no? Dice, joder, ¿no? Que yo estoy pagando para hacer una carretera y no la estoy utilizando yo. O la están utilizando más personas que yo, ¿no? Sin Exacto, haber pagado exacto, antes. exacto. Claro, ahí, pues imaginemos que, es decir, es que también podríamos, es decir, dentro de esta retórica podríamos decir que no siempre el Estado ha fabricado las carreteras. Es decir, yo supongo que una empresa, por poner el caso, ¿no? De la zona en la que vivimos, una empresa que exportaba tomates, pues que exportaba plátano, hacía una carretera, por ejemplo. A lo mejor la carretera no iba de un lado a la otra de la isla, pero dentro de la propia finca o dentro de una propia finca que después fue una carretera, hizo una carretera, ¿entiendes? Ya. Una carretera que después fue pública o que vendió, ¿no? La parcela, porque le interesaba tener esa carretera para poder transportar los plátanos o los tomates, ¿no? De ahí se fue de lo privado a lo público, por poner un ejemplo. Eso no es mala, porque al pensar la carretera vamos directamente a una autopista que conecta el sur con el norte, pero también Exacto. puede ser la suma de espacios pequeñitos, como dices tú, comunidades. En ese sentido se puede llegar a entender, pero es que ahí yo me imagino una carretera así de 100 kilómetros, ¿sabes? En el caso de una autopista, por ejemplo, ¿cómo afrontarías eso de Es una que, manera es que privada? la cuestión que se suele hacer muy común es que cuando hablamos de que no hay Estado, ¿no? O es una sociedad anarcocapitalista, es que se entiende como pequeñas comunidades, porque no hay otra manera de entender la realidad. La realidad o yo por lo menos no la entiendo, ¿no? Es decir, en ese hecho ideal del que hablábamos. Y la cuestión es, pequeñas comunidades se tienen que poner de acuerdo Mm. y tienen que buscar los incentivos de una y otra para satisfacerlos. Al fin y al cabo, si todas salen perjudicadas, muy difícilmente van a mantenerse estables, ¿no? En el tiempo, en el sentido de, si yo por el hecho de no tener una carretera estoy perdiendo dinero y todos estamos perdiendo dinero por el hecho de no tener una carretera, pues vamos a ponernos de acuerdo. Mm. Sí, yo voy a tener que perder en el sentido de que voy a tener que poner más dinero, pero no me va a quedar otro remedio que poner más dinero para tener ese servicio. Es decir, no es que sea imposible, sino que hay una cuestión de incentivos. O sea, un hecho de decir, eh, voy a tener que pagar un poco más. Sí. ¿Me va a servir esos servicios? Pues sí. Entonces,
construir la carretera. Ahora pasa al contrario, es decir, se construye una carretera, nadie la pida, nadie la usa y nadie la va a pagar. Por eso mismo la paga el Estado. Mm. A ver, tampoco es cuestión de llevar esto a los extremos, pero hay lugares en los que las carreteras, si el Estado no las hace, no llegan. Y es posible que sean necesarias, ¿no? Y tal vez ese incentivo no está tan claro como para que un empresario la haga directamente, o una empresa, o una comunidad.